Buenas tardes, profesor. Vamos a presentar nuestro proyecto de álgebra lineal en el cual nuestro tema es aplicaciones de matrices en la vida cotidiana, suma y multiplicación. Los que van a sustentar este proyecto son David Estienne Méndez Lara con el código 222.0.211.003, mi persona. Juan David González con el código 222.0.211.012 y por último, Juan Diego Acosta con el código 222.0.211.034. En este informe se plantea un problema de orden ingenieril, en el cual daremos la solución por medio de los temas vistos en el curso de álgebra lineal. Específicamente, usaremos operaciones con matrices, en este caso cuadradas, por lo cual esto lo usaremos para evaluar los gastos que tiene una empresa en el lapso de un año. El planteamiento va de la siguiente manera. La entidad bancaria Bancolombia le solicita a su ingeniero de sistemas hacer el análisis de los gastos que se ocupan para hacerle el mantenimiento anual a los computadores de la oficina principal. El banco le notifica al ingeniero que le debe comprar a 3 tiendas diferentes los complementos, ya que estas tienen un convenio directo, y las cuales las tiendas son Cometware, Quadrich, G-Tech System. Para comenzar con el respectivo análisis, el ingeniero selecciona cuáles son las partes de los computadores que necesitan un mantenimiento y las tiendas que necesita para conseguirlos. Y a partir de allí concluye que se debe hacer las compras en 4 trimestres del año, dividiendo cada lapso con compras diferentes de la siguiente manera. Para el primer trimestre del año, enero a marzo, se necesitan los siguientes complementos y se debe comprar en las respectivas tiendas. Primero, 5 discos duros SSD, 3 placas de baterías y 7 ventiladores en CompWare. 6 discos duros, 6 discos SSD, 4 placas de baterías y 2 ventiladores en Quadrich. 8 discos SSD, 2 placas de baterías y un ventilador en G-Tech System. Luego de tener el análisis de piezas para el primer trimestre, define el resto de las compras en la siguiente manera. Para el segundo trimestre, abril y junio, compra un producto de más a cada tienda. En el periodo entre julio a septiembre, compra la misma cantidad que el primero, y para el cuarto trimestre y último del año, octubre a diciembre, solo compra 2 artículos de cada uno. Luego del ingeniero enviar la planeación a la entidad bancaria, esta le solicita el número de productos que se le compró a cada una de las empresas. Además, necesitan el valor total que se utilizó para comprar los artículos. Debido al convenio que cuenta la empresa con las distintas tiendas, el valor de los productos no varía entre ellas siempre y cuando en el año se compren al menos un producto, por lo que el valor para cada uno de los artículos es de el disco duro SSD 304.000 pesos, batería 110.000 pesos y ventilador 80.000 pesos. Para un mejor manejo de datos, vamos a utilizar las matrices que los precios se van a dar en miles, sin los miles. Para resolver el problema propuesto anteriormente usaremos matrices y su operación y sus operaciones. Vale recordar que el tamaño de una matriz se dice que es la multiplicación del tamaño de la fila por el tamaño de su respectiva columna. Para la suma de las matrices se debe tener en cuenta que solo se puede hacer si dichas matrices tienen el mismo número de filas que las columnas, ya que cada elemento de las matrices se puede sumar con los elementos que coinciden en posición en diferentes matrices. Sin embargo, para realizar la multiplicación es suficiente que el número de columnas de una primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz a multiplicar. Las matrices son usadas comúnmente en la matemática e ingeniería en general para poder analizar de manera adecuada grandes cantidades de datos y extraer la información requerida. Coleman dice, en esta sección definiremos un objeto, una matriz, que nos permite hacer precisamente eso, escribir sistemas lineales de una manera compacta que facilite la automatización del método de eliminación en una computadora, dándonos un procedimiento rápido y eficaz para determinar las soluciones. Por lo que para la resolución de nuestro problema, hacer uso de las matrices es lo más ideal. En nuestros objetivos, el general es aplicar los métodos y técnicas matriciales
vistas durante el semestre a una situación de la vida real en el ámbito ingenieril y darle su respectiva respuesta. En el específico, por primero, tenemos aplicar un método matricial enseñado para resolver las incógnitas planteadas en el problema. Segundo, analizar los resultados obtenidos, brindar respuestas concisas y dar conclusiones a las preguntas junto a los resultados de las operaciones. Y por último, responder de manera literal a las preguntas planteadas por el problema. Posteriormente, en la elaboración del informe se mostrará cuál fue paso a paso para resolver los problemas, partiendo de la colocación en filas y columnas de cada uno de los datos, continuando con las respectivas operaciones matriciales necesarias. Posteriormente, se entregará un informe de los resultados obtenidos para a continuación analizar cada uno de ellos y verificar que las preguntas iniciales han sido respondidas correctamente. Y finalmente se proporcionarán las conclusiones del proyecto respectivo. Bueno, ahora comenzamos con nuestro modelamiento matemático para la solución del problema. Lo primero que debemos hacer es realizar sistemas de ecuaciones de 3x3, como lo mencionamos en marco teórico, para cada uno de los trimestres del año. Como se mencionó, fueron 4 trimestres, se dividen en 3 matrices. Siendo esta la primera matriz, la cual cuenta con la información de filas y columnas correspondientes al requerimiento. Teniendo así, en la ubicación de las columnas, tenemos que la primera columna tiene la información correspondiente a cuántas discos duros SSD se compran en el mes. La segunda columna cuenta con la información de placas de batería y la tercera con los ventiladores. De igual forma, las filas cuentan con la información de cada una de las tiendas, comenzando con Commentware, Quadrix y Kitten System. Pues como vemos, para el primer trimestre del año se deben comprar 5 discos duros, 6 placas de batería y 6 ventiladores a Commentware. Como mencionamos en el planteamiento, en el trimestre 2, lo que se hace es adicionarle un producto al primer trimestre. Por lo que tenemos para Commentware 5 discos duros, 4 placas de batería y 8 ventiladores. Siendo así, el trimestre 3, que se compran los mismos valores que en el primer trimestre, y en el trimestre 4, en el trimestre 4 y último del año, se compran únicamente 2 productos de cada tipo a cada una de las tiendas. Para realizar la suma de matrices, se debe sumar componente a componente de cada una de ellas. Es decir, el componente inicial de cada una de las matrices, el secundario y el terciario de la fila y de las columnas. Se multiplica fila por fila. Es decir, dándoles el primer ejemplo, este primer 5 de esta primera matriz se debe sumar con el 6 de la segunda, con el 6, con el 5 y con el 2. Esa suma de matrices de 3x3 nos da como resultado otra matriz de 3x3. Entonces vamos a sacar el procedimiento de la suma de cada una de ellas. Dándonos como resultado esta primera matriz, que es donde está almacenada la información de cuántos complementos se compraron en el año a cada una de las tiendas. El planteamiento además nos mencionaba que la empresa necesitaba saber cuánto fue el costo que se le tuvo que pagar a cada una de las tiendas por vender los productos totalmente. Por lo que nuestra matriz resultante anteriormente de orden 3x1 se debe multiplicar con una nueva matriz de 3x1, o sea, la anterior de 3x3 se multiplica con una de 3x1, la cual la de 3x1 cuenta con la información de los precios a pagar. Es decir, como mencionábamos, no se trataron con los miles, sino pues los números enteros normales, siendo 304, 110 y 80 para las SSD, las placas de batería y los ventiladores respectivamente. Para multiplicar una matriz, así que son una 3x1 y la otra 3x3, se debe sumar con cada componente primero de la fila y después de la columna. Es decir, multiplicamos el 108 con el 304, el 12 con el 110 y el 24 con el 80. Y cada uno de ellos se suman entre sí y eso se repite con la segunda y con la tercera fila. 21 por 304, 15 por 110, 9 por 80. Y todo esto se suma para darnos como resultado, bueno, los resultados se deben sumar entre sí para darnos después esta matriz de 3x1. Esta matriz de 3x1 es la que contiene toda la información necesaria acerca de los costos que tuvo que pagar a Bancolombia. Después de realizar las matrices, obtuvimos los siguientes resultados. Para nuestra primera matriz, la cual nos dio pues la de 3x3, se obtuvo que en el año, en el lapso de los 4 trimestres,
Commonwealth tuvo que le vendió a Colombia 18 discos duros de SSD, 12 placas de batería y 24 ventiladores. Quadrix vendió 21 discos de SSD, 15 placas de batería y 9 ventiladores. GTEC System vendió 27 discos duros SSD, 9 placas de batería y 6 ventiladores. Esos fueron los productos individuales para cada una de las acciones en el lapso del año. Sin embargo, pues también nos solicitaba el planteamiento que averiguáramos cuánto tiene que pagar cada una de las tiendas. Por lo que se obtuvo que como Guard se tuvo que pagar 8.712.000 pesos, a Quadrix 8.754.000 pesos y a GTEC System 9.678.000 pesos. El ingeniero sumó cada uno de estos componentes, pues de cada una de las sumas de las empresas y obtuvo que en el año Bancolombia tiene que pagar un total de 27.144.000 pesos para el poder realizar el mantenimiento correcto a las computadoras de su oficina principal. Bueno, por último, para nuestro análisis de resultados de nuestro proyecto, podemos ver que gracias a la suma y la multiplicación de las matrices se pudo llegar a los resultados o a los requerimientos que se le solicitaban al ingeniero de sistemas de parte de la empresa Bancolombia para el gasto y el mantenimiento anual de los computadores que se ubicaban en la oficina principal con todos los componentes que se necesitaban y también en las empresas en donde se debían adquirir cada uno de estos componentes debido a que la empresa de Bancolombia tenía un convenio directo con estas tiendas. Después se tuvo que distribuir todo en 4 trimestres anuales y de este modo realizar las respectivas matrices. Así que de este modo se obtuvo que para poder hallar el número de componentes que se vendían anualmente en la empresa, se tuvieron que distribuir los 4 trimestres en las matrices diferentes, en donde se tuvieron que ubicar los productos y las tiendas a comprarlos en columnas y las filas respectivamente. Después de que se realizó la suma componente a componente de cada una de las matrices de 3x3, se obtuvo que en el año Bancolombia le compraba 18 SSDs, 12 placas de batería y 24 ventiladores a la tienda de Comet Web. En la tienda Quadrix se compraron 21 SSDs, 15 placas de baterías y 9 ventiladores. Y por último, en la GTEC System se adquirió un total de 27 SSDs, 9 placas de batería y 6 ventiladores a lo largo de todo el año. Para poder realizar la evaluación de todos los precios que debía pagar Bancolombia en el año, se tuvo que hacer la multiplicación de la matriz 1, en la cual estaba el total de los productos a comprar, y después en una matriz de orden 3x1 se tuvo que multiplicar con la que tenía el valor individual de cada uno de los productos que se requerían para el mantenimiento de los computadores. Para tener un mejor manejo de los datos, los precios de los componentes en las matrices se les quitaron los 3 ceros, no se manejó en miles, sino que se manejó en términos de un número más cerrado para poder manejar pues, estos términos de una manera más sencilla y eficiente. De esta operación se logró obtener que a cada una de las tiendas se le tuvo que pagar lo siguiente. En Cometware se tuvo que pagar un total de 8.712.000 pesos. A Quadrix se le tuvo que pagar un total de 8.754.000 pesos. Y a GTEC System un total de 9.678.000 pesos. Se debe aclarar que al final de hacer esta multiplicación se le volvieron a agregar los 3 ceros para poder dar los valores reales. Y para poder obtener el valor total de todo lo que se le debía pagar a las tiendas o el ponderado de todo lo que se gastó, simplemente se hizo una suma tradicional de todos los precios que se obtuvieron de lo que se le debía pagar a cada una de las tiendas y se obtuvo el resultado de 27.140.000 pesos anuales. Por último, como conclusiones tenemos que en nuestras vidas cotidianas, y no solamente en la vida de cada quien, sino más específicamente en la vida de los ingenieros, venimos acostumbrados de que para realizar diferentes problemas
acostumbramos a usar las operaciones tradicionales que nos han enseñado desde el colegio. Sin embargo, nos encontramos que cuando tenemos un problema de esta índole, que es como la evaluación de costos, con las operaciones que tenemos ya automatizadas en nuestro cerebro, sería muy difícil de realizar o nos tomaría mucho tiempo, ya que se tendría que sumar o multiplicar componente por componente de cada uno de ellos y eso nos tomaría demasiados pasos. Entonces, pues podemos concluir también que las técnicas matriciales nos dan una ventaja en este tipo de problemas, ya que gracias a las matrices podemos trabajar con volúmenes de datos grandes y de esta manera se pueden manejar de una forma más directa sin la necesidad de tomar muchos pasos a seguir o de alargar mucho los procesos. Un ejemplo es este problema que resolvimos y podemos deducir que si lo hubiéramos hecho con un problema o con operaciones matemáticas más tradicionales como son la suma o la multiplicación de términos por términos normales, nos hubiese tomado muchísimo más tiempo llegar a los resultados finales. Pero pues debido a que utilizamos la suma de matrices, pudimos obtener los resultados de una forma más sencilla y más rápida. También podemos detallar que el tema de las matrices es algo muy interesante, ya que estas no solamente se utilizan para problemas de esta índole, sino que los podemos utilizar en muchos más ámbitos de la ingeniería y tienen muchísimos más usos, ya que van a haber problemas como ingenieros que nos pidan requerimientos más complejos o que tengamos que manejar muchísimos más datos y pues con las matrices podemos dar resultados de una manera más sencilla y más eficaz y de una manera mucho más rápida. Entonces, pues para poder dar solución con estas técnicas matriciales, tenemos que tener unas bases bien fundamentadas, unos conocimientos que sean muy completos, ya que aunque sea un tema o un área en donde se puedan trabajar con grandes cantidades de números, tiene su proceso y como en todas las matemáticas, cualquier signo, cualquier parte mal hecha podría generar un daño a toda la operación que estamos haciendo. Pero pues podríamos seguir utilizando el tema de las matrices y sus técnicas para muchos otros términos o muchos otros problemas en nuestra ingeniería. Muchas gracias.